Jesús. Señor, dura es esta palabra, ¿quién podrá seguirla, verdad? Porque solamente su mente se enfocaba en el mandamiento. Y qué bonito el testimonio de Daniel, bueno, cada uno de los testimonios, ¿verdad? Pero en esta mañana me quedo con la palabra que nos dio Arlet, ¿verdad? Porque eso habla de responsabilidad, de un entendimiento claro del principio de responsabilidad. Jesucristo nos dejó ese legado. Él no vino a ser servido, sino a servir. Él tenía claro el llamamiento de Jesús, la asignación de Jesús, la tenía perfectamente clara. ¿Se imaginan si Él fuera como nosotros? Piense esto, si Jesús hubiera sido como nosotros y saber que hoy sábado hay gente trabajando en la iglesia, yo quiero ir o yo tengo que ir. Estuvimos trabajando, ¿cuántos sábados, pastora? Unos 5 sábados, 5 o 6 sábados estuvimos aquí adecuando, pintando, porque pues quienes conocen la logística saben de qué se trata. Busca un proyector, lanza la imagen a la pared, ahí como puedas, ve detallando, dibujando para poder después pasar al colorear. Y no es queja, pero quienes estábamos aquí sábado tras sábado eran Edson, mi esposa y yo. Edson, mi esposa y yo. Edson, mi esposa y yo. Alexia y Arlet, que nos vinieron a apoyar también. No por un sentido de obligación. No por un sentido de tengo que hacerlo o debo hacerlo. Porque cuando empieza el tengo que hacerlo, el debo hacerlo, ahí se termina la devoción. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué buscamos agradar a Dios? Por un sentido de devoción profunda en el corazón, porque amamos a Dios. Y si volvemos a la persona de Jesucristo, Jesucristo vino a la tierra a dar su vida en rescate por muchos. Él, si hubiera sido como nosotros, y él hubiera dicho, ay, hoy estoy muy cansado, yo creo que mejor hoy no voy. Señor, Padre, ya te había dicho que yo iba a ir a dar mi vida en rescate por muchos, pero yo creo que voy a brincar esa responsabilidad, no estoy preparado para ello. ¿Qué hubiera pasado? Imagina el caos que sería en toda la humanidad. La Biblia dice que era necesario un sacrificio perfecto para dar fin a la ley del pecado. Jesucristo sabía, porque Él vino a dar su vida por amor. Pero dentro de su sentido del amor, traía dentro el principio de responsabilidad. Él vino no solamente a enseñarnos cómo es que funciona el reino, sino prácticamente a llevarnos sobre su espalda. Él llevó sobre su espalda el madero, Él llevó sobre su espalda los latigazos, los varazos, sobre su rostro las cachetadas, los escupitajos que le lanzaban, las humillaciones, los vituperios. Todo eso lo resistió por amor, pero por un sentido muy alto de la responsabilidad. Hoy por hoy, y déjeme decirle que esto no se predica regularmente en las iglesias. Este tipo de principios no se enseña dentro de la iglesia, pero son súper importantes. ¿Por qué? Porque si desde nuestra niñez no fuimos enseñados por nuestros padres con este principio, ¿qué es lo que sucede? Cuando, por ejemplo, lo más común, cuando un joven empieza a sentir la necesidad de ya tener una vida de pareja y dice, yo ya no quiero estar solo, quiero tener una compañera o quiero tener un compañero, pero no fue inculcado dentro de su corazón este principio de responsabilidad. ¿Qué es lo que sucede? Y lo puedes ver en muchos casos, ¿verdad? Cuando de repente ya la novia o la prometida o quizá ya la pareja que estaban viviendo juntos viene y le da la noticia, ¿sabes qué? Estoy embarazada. ¿Y cuál es la respuesta? Pues yo no estoy preparado para ser padre. Así que, a ver cómo le haces. Te me regresas a la casa de tus papás. Yo te había dicho bien claro que no quería todavía que tuviéramos hijos. Y el chamaco se vuelve a la casa de sus padres, a su vida de soltero, mientras la muchacha ya su vida se estropeó. ¿Por qué? Porque va a tener que volver o seguir estudiando o empezar a trabajar, empezar a cargar 9 meses con ese bebé, producto que debería de haber sido del amor, sacando fuerzas para salir adelante. ¿Por qué?
Porque a ese jovencito, chamaquito, no le enseñaron la importancia del sentido de la responsabilidad. Y la Biblia, si de algo nos enseña, son los principios de mayordomía, que lleva implícito este principio de responsabilidad. Algunos los conocemos. ¿Cuáles son los principios de mayordomía? La rendición de cuentas, el principio de autoridad, el principio de liderazgo. Deberíamos todos de saberlos. ¿Para qué? Para poder llevarlos a la práctica en nuestra relación con Cristo. Si no conozco, mis amados, estos principios, y si no los llevo a la práctica en nuestra vida diaria, nunca, y permíteme que se lo subraye, nunca voy a ser un verdadero discípulo. Y ahorita lo vamos a descubrir en la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, versículos 35 al 40. San Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 40. Cuando lo tenga, me dice amén. Empiezo con el versículo 35, ustedes el 36 y así hasta llegar al 40. Amén. Versículo 35. Estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sepan esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por los principios que en ella nos has dejado, y gracias por esta mañana que podemos leer, podemos aprender, podemos estudiar y podemos escudriñar tu palabra en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Estos pasajes que acabamos de leer llevan como subtítulo el siervo vigilante, el siervo atento, el siervo disciplinado, el siervo que está siempre a la expectativa de lo que acontece dentro del reino de los cielos. Y hablando Jesús les dice: estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas. Cuando la Biblia habla de estar ceñido, habla de estar preparado. Cuando alguien tenía que hacer alguna labor, algún trabajo o quizás ir a la guerra, tenía que portar su túnica, ¿verdad? Pero como sabemos, la túnica pues tiene vuelo, está floja, entonces para poder correr, para poder pelear, para poder moverse con libertad, tenían que utilizar una tipo faja y se ajustaban esa túnica. ¿Para qué? Para poder moverse con libertad. Entonces Jesús les habla a sus discípulos y les dice: ustedes, particularmente ustedes como discípulos, tienen que estar siempre ceñidos sus lomos. Tienen que estar siempre preparados. No pueden ser discípulos que tienen temporadas en que se tiran a la hamaca o que están descuidados en las cosas que estén aconteciendo. Ojo, y no estoy diciendo que los hijos de Dios no deban descansar o que no deban de tomar vacaciones, sino dice que nosotros, si entendemos el principio de responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, debemos estar siempre con nuestros lomos ceñidos, preparados para lo que ha de venir, preparados para lo que Dios en su mover quiere traer en medio de nosotros. Siempre estar expectante al mover de lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque en todo momento hay una oportunidad para poder ser instrumentos en las manos de Dios. No sabemos en qué momento Dios va a traer un alma a nuestras manos, y si no estamos ceñidos y si no estamos
enteramente preparados para toda buena obra, en lugar de poder serles de bendición a tal persona que el Señor traiga a nuestras vidas, nos podremos convertir en piedra de tropiezo. Hay quienes toman el concepto de ser hijo de Dios solamente por el lado positivo o por el lado de lo que me gusta, que yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy cabeza y no cola, yo estoy puesto para liderar, para estar al frente, yo estoy puesto aquí para siempre ganar, para siempre ser victorioso, nadie puede conmigo, ¿verdad? Ninguna arma forjada en mi contra prosperará. Y no sabemos esos versículos que a los cristianos carismáticos les encantan. Pero nos olvidamos del principio de responsabilidad y de entender que el ser llamado hijo de Dios, sí, amén, es una gran bendición y es un gran privilegio, pero es una terrible responsabilidad. Y lo digo así porque así dice la Biblia, que con temor y temblor tenemos que defender nuestra posición como hijos de Dios. Y muchos versículos encontramos de muchos de los discípulos que decían, el apóstol Pedro particularmente dice, miren cuán grande amor les ha dado el Padre para que puedan ser llamados hijos de Dios. Recalcan la importancia de conocer, de aquilatar, de valorar, de sopesar fuertemente ese amor que hemos recibido, para que teniéndolo fuertemente arraigado en nuestro corazón, nuestra vida verdaderamente sea como un hijo de Dios. Y no estoy hablando de cuestiones religiosas, estoy hablando de vivir una vida como hijo de Dios, siempre con la cobertura preciosa de la gracia, del favor de Dios, que nos capacita, que nos da libertad sin que tengamos que rayar en el libertinaje. El hijo de Dios, el reino de los cielos, no consiste en comida ni bebida. No somos hijos de Dios por lo que comemos o por lo que no comemos, por lo que bebemos o por lo que no bebemos, lo que hacemos o lo que no hacemos. Somos hijos de Dios porque Jesucristo así lo estableció, pero vivimos de acuerdo a lo que la palabra enseña. ¿Por qué? Porque Pablo, como uno de los más grandes maestros de la Biblia, nos enseña que tenemos muchas veces que reservarnos de hacer o decir o de consumir cosas, no por nosotros, sino por las personas que están a mi alrededor. Espero estar siendo claro, por eso estoy yendo muy despacio y no quiero dormirte. Y dice Jesús, estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas. Nos habla de estar preparados, pero al mismo tiempo de reflejar en todo momento, de alumbrar en todo momento, que nuestras personas con las que interactuamos diariamente vean la luz de Jesús, vean el amor de Jesús, vibren con lo que Jesús ha puesto en nosotros. Qué bonito es convivir con personas llenas del Espíritu Santo, porque apenas empiezas a platicar con alguien así y sientes que tu espíritu dentro de ti se empieza a agitar y te dan hasta ganas de llorar o de reír o no sé de qué tantas cosas. ¿Por qué? Porque es un carbón encendido que se junta con otro carbón encendido y se comparte ese calor, se irradia ese calor y vives con esa plenitud. Y Jesús así nos dice, por este principio de responsabilidad, que como hijos de Dios tenemos siempre que estar ceñidos con nuestros lomos y con nuestras lámparas encendidas. Versículo 36 dice, y ustedes sean semejantes, ojo con este versículo, sean semejantes a hombres que aguardan, que esperan impacientes que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Hermanos, la pastora Lulú y el pastor Gabriel nos han enseñado muchas veces, aquí no se vale tomarse vacaciones cristianas, ni nada de que miren estos 7 días que me voy a ir a Puerto Vallarta o que me voy a ir a Mazatlán o donde tú quieras, a Cancún. Estos 7 días no voy a ser cristiano. Estos 7 días me voy a dar libertad y me voy a poder ir de antro, me voy a tomar una borrachera y voy a poderme comprar una cajetilla de cigarros que hace años que no le chupo la cola al diablo, guácala, de pollo. Porque ¿quién nos dijo
que al estar de vacaciones no somos hijos de Dios? ¿Quién nos dijo que al estar fuera de nuestro entorno regular de todos los días, dejo de ser hijo de Dios? ¿O dejo de tener esta responsabilidad de alumbrar, de compartir, de testificar? Ahora, no estoy hablando por mi propia cuenta, estoy citando palabras del Señor Jesucristo. Él es quien le está dando esta instrucción a sus discípulos. Sean semejantes a hombres que viven todos los días, que viven a cada instante pensando que el Señor Jesucristo en ese momento pueda regresar. Lo hemos compartido muchas veces y no sabemos exactamente el día ni la hora, nadie lo sabe, ni Jesucristo mismo lo sabe, sino el Padre lo puso en su propia potestad. ¿Qué piensa usted si mañana ni siquiera empezamos el campo de verano porque llega Jesús? ¿O mañana al terminar el campo de verano? ¿O a medio campo de verano? ¿O en qué momento pueda Él venir? Sin embargo, la Escritura dice, ¿quién está esperando? ¿Quién vive verdaderamente esperando que venga el Hijo de Dios? Particularmente tu servidor, y yo no sé cada uno de ustedes, ni estoy dispuesto a saberlo, ni estoy predicando esto para que ustedes me lo digan o me lo revelen, pero particularmente yo procuro todos los días decirle, Señor, aquí estoy, espero tu regreso. Mientras que tú regresas, yo sigo haciendo lo que tú me llamaste a hacer, buscando cumplir tu voluntad, buscando vivir en mi asignación para que cuando tú vengas, poderme ir contigo. Estar siempre como estos amigos del novio, esperando, o como las novias, ¿verdad? Con sus lámparas encendidas y con sus vasijas llenas de aceite, aguardando el regreso del maestro para que cuando llegue y llame, le abran enseguida, y no decir como dicen ahorita los centennials, ¿verdad? Espérame tantito, ya voy, déjame terminar este juego, no lo puedo pausar. Al ratito. Como si el principio de responsabilidad o el principio de autoridad fuera una elección, como si no fuera importante. Quienes son de la generación X, una bulla, la generación X, aleluya. Quienes somos de esta generación entendemos el principio de responsabilidad. Nuestros papás, mi papá no me daba instrucciones con palabras. ¿Saben cómo me enseñaba mi papá? Con los ojos. Con una sola mirada. Nada más con que me viera, yo ya sabía qué me estaba diciendo. Y muchos se identifican con lo que estoy diciendo. Los de la generación millennial para abajo no saben de qué estoy hablando. Bueno, o sea, Andreita sí. Muchos de nosotros sabemos lo que significa recibir una instrucción o una reprensión o incluso una disciplina solamente con una palabra. Y eso despertó en nosotros un sentido de responsabilidad. El día que estaba llenando mi papelería, el día que me presenté en la empresa, un montón de hojas que hay en las empresas grandes, nunca había trabajado en una empresa tan grande. Son un montón de hojas y requisitos que hay que llenar, todo un protocolo. Y me dan una lista para que ponga mis antecedentes laborales. Y dentro había un apartado que decía empleos anteriores con fechas, lugares y jefes inmediatos. Y no ha de creer que venía una lista en blanco como de 25 espacios. Yo dije, ¿qué? Yo tengo 52 años y he trabajado solamente en 3 lugares. Nomás llené 3 líneas de esa hoja. Y ya lo vio la licenciada de Recursos Humanos y me dice, ¿cuántos empleos anteriores puso? Le dije, todos. Pero nomás ha trabajado en 3 lugares. Sí, licenciada. Le digo, precisamente empecé aquí con los ingenieros de esta empresa, bueno, con la filial. Y luego después trabajé 24 años en otra empresa, hasta que después volví a donde estaba, acá con ustedes. Dice, eso habla de responsabilidad. Y de allí, aunque usted no lo crea, brotó esta enseñanza. Dice, no ha de creer, pero hay jóvenes que vienen de 25, 26 años y les falta. Van a un trabajo y les levanta la voz el supervisor. No, aquí no entienden, aquí te faltan al respeto, ya no voy a regresar. Yo siempre les digo a mis hijos, miren, prepárense
Prepárense, porque el mundo afuera, los jefes, los supervisores y los encargados no te van a andar tratando como yo los traté a ustedes. Ahí te hablan y te hablan. Ustedes saben a qué me refiero. Como decía el pastor Jaime Garza, aquí no se vale ser de piel delgadita. Si quieres que despierte tu sentido de responsabilidad, tienes que ponerte una doble coraza para resistir como te hablan. Y sobre todo para resistir la disciplina. Ya después que me pasaron a área, que me pasaron con el que va a ser mi jefe inmediato, ya me presenta y todo, me dice: Alejandro, solamente te quiero decir que aquí nos gustan las cosas bien hechas. Y le apreté más fuerte la mano y le dije: ya somos dos. Conmigo no va a tener ningún problema. A mí me gustan las cosas derechas, me gustan las cosas decentemente y en orden. No le dije que dice la Biblia porque no sabe, pero le dije: me gustan las cosas decentemente y en orden. Y me gustan las cosas claras y transparentes. Te vamos a mandar próximamente a la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene para darte una capacitación. Excelente. Ya la tomé hace años, pero excelente, no está de más refrescar. Porque mira, tienes como obligación tener aquí toda despejada tu área, cosas que no ocupes no debes de tener. Precisamente es como me gusta trabajar. Dice: nos vamos a entender muy bien. Así será. Todo eso, ¿cómo se logra? Despertando fuerte el sentido de responsabilidad. Desde que estaban pequeños mis hijos, han de decir: pastor, está tirando mucho rollo, no importa. Desde que estaban chiquitos mis hijos, desde chiquitos, cuando ya empezaban a tener uso de razón, me los acercaba cuando iba a cambiar, no sé, la cebolleta de una regadera, cambiar un empaque, arreglar una manguera, cosas básicas de mantenimiento del hogar. Y pues como todos los hijos, ¿verdad? Ay, no, papá, qué flojera, yo no quiero aprender eso. Ya cuando esté grande, mejor yo voy a pagar a que me lo hagan. Pregúntenles cómo les ha ido. Eder sabe de qué estoy hablando. Le dice a mi esposa: ay, mamá, ahora entiendo a mi papá. Le digo: a ver, cabezón, le decía que estuviera ahí pegado para que se diera cuenta. No es que tengamos que ser todólogos, pero cuando tenemos el sentido de responsabilidad claro, sabes que si tu sanitario de la casa se está tirando, no le vas a ir a tocar la puerta del vecino de enfrente. Vecino, está tirando mi sanitario, me lo puedo ir a arreglar porque me está saliendo mucho del recibo de agua. Vecino, ya está muy crecido el césped del frente, me lo puede ir a cortar. No, papá, tú tienes que cortar tu césped, tú tienes que arreglar tus mangueras del agua, tú tienes que arrimarle las cosas que necesita tu esposa en el hogar. Principios básicos del sentido de responsabilidad. Ahora imagínese de eso dentro del reino de los cielos. Dura cosa es caer en manos de una esposa airada que no le has arreglado la lavadora. Pero la Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si de tu esposa te salvas, ahí lo dejamos. Verso 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Bienaventurados, ojo, entendemos este principio de la responsabilidad, y cuando regrese nuestro Señor Jesucristo y que por su gracia y favor y misericordia nos encuentre viviendo en nuestra asignación, nos encuentre cumpliendo nuestro propósito, la Biblia dice que entonces vamos a ser bienaventurados. Cuando venga, halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Tiene recompensa entender el sentido de responsabilidad? Tiene grande recompensa. Pero quiero que sepas una cosa: no vivimos si no desempeñamos este sentido de responsabilidad buscando la recompensa, ni buscando mucho menos la salvación que hemos recibido por gracia. Lo buscamos, ¿por qué? Por agradar a aquel que nos tomó como soldados, por cada día despertar una sonrisa en su rostro, por cada día
provocar agrado en el corazón del Padre. Todo inicia con un sentido claro de responsabilidad. A lo mejor dices, pastor, ya le diste muchas vueltas, ahora dinos qué es responsable. Sí, es una palabra muy sencilla, pero te aclaro y te aseguro que no muchos entendemos la profundidad. ¿Qué es responsable? Una persona responsable. Dice el diccionario de la Real Academia, dicho de una persona que pone atención y cuidado en lo que hace o decide. Una persona responsable o una persona que entiende el principio de responsabilidad es una persona que pone atención y cuidado en lo que hace o decide. Pensar bien, decidir mejor, como aprendimos la semana pasada. El sentido de responsabilidad se abraza, se medita y se lleva a la práctica. No es algo a la ligera, no es solamente decir haz y hago. No, algo que se recibe, algo que se piensa, algo que se medita. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Muchos dentro de la vida cristiana pueden tener ministerios, pueden tener llamados. Te aseguro que hay muchos cantantes cristianos que ni siquiera saben por qué están arriba de una tarima hablando de Jesucristo, porque solamente alguien los escuchó que tenían bonita voz o que tenían un excelente talento para algún instrumento y alguien los trepó en una tarima y los puso ahí, pero ni siquiera saben lo que significa ser hijo de Dios. Ni siquiera saben lo que representa esa grande responsabilidad. Muchos ni siquiera se discipulan, muchos ni siquiera tienen una iglesia en donde rendir cuentas, que es parte del sentido de responsabilidad. Cuando perteneces a un cuerpo, cuando perteneces a una iglesia, tienes que estar rindiendo cuentas continuamente con tu pastor, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que quieres hacer, cómo se está desempeñando tu vida, y no para que tu pastor te manipule o no para que tu pastor te diga o te diga qué no debes hacer, sino para que tu pastor esté enterado de las decisiones importantes de tu vida y esté orando por ti, esté dándote cobertura, aunque aparentemente estés sirviendo a Dios. Yo conozco muchos ministerios, muchos, y no rinden cuentas. Yo conozco un evangelista muy querido por nosotros, que incluso fue ganado en un tiempo que estuvimos predicando por ahí en tierras lejanas. Y yo no sé quién lo discipuló, no sé quién se encargó de formarlo, porque no nada más es venir a Cristo, sino ser preparado, ser discipulado para crecer, para entender claramente, para pensar bien de acuerdo a los principios de la palabra. Y lamentablemente lo invitan a predicar porque no saben cuál es su contexto. Y enseña un montón de herejías que no voy a abrir, no tiene ninguna necesidad, pero muchas cosas que no tienen que ver nada con la palabra. No rinde cuentas, no pertenece a una iglesia local, no tiene un pastor con quien esté rindiendo cuentas. Y cuando de repente me busca y platicamos y todo, le digo, hermano, ¿dónde te estás congregando? No, pastor, yo fui llamado para servir al Señor, el Señor Jesucristo es mi pastor. Pues así no funciona. Así no es, a todas luces, y la Biblia dice que así no es. Así no es, definitivamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que su sentido de la responsabilidad está dormido, si no es que muerto. No ha puesto atención en lo que enseña la palabra, no tiene cuidado en lo que hace, en lo que decide, mucho menos en lo que enseña. Y lo peor de todo es que dentro de este mover de enseñanza se lleva entre los pies a muchas personas, creyendo que como es un siervo de Dios, entre comillas, y que porque fue rescatado de su vana manera de vivir y Dios lo rescató de la muerte, de la drogadicción, de la cárcel y de muchas cosas, ya por eso tiene un testimonio grande y ya por eso es un siervo del Señor, con toda la autoridad y el respaldo del Espíritu Santo. Y así no es, así no funciona. ¿Por qué? Tú te das cuenta con su estilo de vida, no vive de acuerdo a la palabra, no rinde cuentas, no tiene un sentido claro de la responsabilidad, pues definitivamente no puede ser respaldado en su llamamiento. Y le dije, hermano, voy a estar orando por ti y yo no sé
Yo no sé cómo es que el Señor en sus misteriosas maneras de trabajar actúa, que se cayó y se rompió un brazo. A lo mejor hubiera sido una patita, ¿no? Pero es que así trabaja Dios. Y siempre le digo a mi esposa, tú nunca te afanes y nunca te preocupes y nunca te desesperes. Tú propón, tú prepárate, tú dispón lo que debemos de hacer, pero siempre ten en claro que si Dios está de acuerdo, nos va a abrir puertas. Pero si Él no quiere que se hagan así las cosas, se van a cerrar esas puertas y no se va a lograr nada. Y tenemos que aceptarlo y tenemos que tomarlo como tal. Versículo 38. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare, así bienaventurados son aquellos siervos. ¿De qué nos habla este versículo? Del tiempo. Que aunque venga a la primera vigilia, o a la segunda vigilia, o a la tercera vigilia. ¿Por qué? Porque muchos piensan que servir a Cristo y guardar los sentidos de responsabilidad, de mayordomía, de liderazgo, son solamente por un tiempo. Ay, es que sí, yo llevé mi cristianismo bien claro, estaba encendido, obedecía al Señor, hacía todo lo que me decían mis pastores, pero fueron nomás como unos 5 o 6 años. Y luego ya después como que me di cuenta de que, ay no, qué aburrido, me estoy perdiendo de muchas cosas de la vida. Y mejor empecé a faltar, ya empecé a ir una vez cada 15 días y luego después empecé a ir una vez al mes, hasta que ya definitivamente dejé de congregarme. Y se perdió la constancia y pensamos que es así. Ahora, ¿sucede dentro de la iglesia? Sucede. Sucede y siempre va a seguir sucediendo. Siempre va a haber cristianos que son fieles. Tú sabes perfectamente quiénes van a estar en la iglesia cada domingo. Cada domingo, siempre. Siempre esperando recibir algo del Señor, siempre buscando recibir algo del Señor, siempre dispuestos a ofrendar algo para el Señor. Pero también sabes de aquellos para quienes pues no es tan relevante. Y estoy hablando del corazón. No estoy hablando de cuando tenemos compromisos, de cuando tengo que reportarme a mi trabajo por cuestiones de mayordomía. ¿Sí? Esos son casos excepcionales. Estoy hablando de quien pudiendo hacer, no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque sus prioridades son otras. Hay muchos hijos de Dios que por causas de su trabajo, de su profesión, tienen que trabajar los domingos y no se congregan los domingos. Buscan congregarse, muchas iglesias tienen culto entre semana, aquí no tenemos culto entre semana. Procurando que pues para el domingo no haya pretexto, ¿verdad? Bueno, muchas iglesias sí tienen y es de bendición para estas personas que tienen trabajo los domingos, para que puedan seguir tomando alimento y seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. Versículo 39. Pero sepan esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría robar su casa. Yo le aseguro a cada uno de ustedes que si en el calendario tuviéramos exacta la fecha, el día y la hora en que Jesucristo va a regresar, aquí estaríamos cada domingo congregados. Aquí estaríamos cada sábado trabajando. Pastor, ¿qué hay que hacer? Pastor, aquí le voy a quitar ahora el aseo a Edson y lo voy a hacer yo, porque tengo muchas ganas de servir al Señor. Pastor, ¿qué nos falta en la iglesia? Porque ya tenemos una fecha definida. El Señor viene. Y eso es una verdad latente. Y eso es una verdad absoluta. Jesucristo vendrá y dice que nuestras obras serán pasadas por fuego. ¿Para quién es eso? Pues una ilusión o pues algo que la Biblia dice, pero yo no estoy seguro si ha de suceder o no va a suceder. Por eso pues de vez en cuando me congrego, para que si acaso está diciendo verdad el pastor, pues para que no haya tanto riesgo, ¿verdad? Pero si verdaderamente tuviéramos esa fecha, ese día y esa hora, las cosas en nuestra vida en Cristo serían completamente diferentes. Ahora no me haga caso a mí, piénselo usted. Piénselo. Si usted tuviera una fecha, un día, una hora, ¿no sería más fiel en su cristianismo?
¿Cuántas oportunidades de servir has dejado pasar? ¿Razones? ¿Excusas? ¿Pretextos? Todos tenemos. Yo también tenía pretexto. Ayer tenía pretexto, ayer salí de trabajar a las 3 de la tarde, pero vinimos a trabajar. Nos fuimos como a las 11 de la noche, porque pues es trabajar, terminar todo, recoger. Edson hace el aseo, acomoda todo. Muchachos de la alabanza, ensayar, cuiden a la nieta mientras los muchachos ensayan. Fuimos como a las 11, 11:30. Y pastor, y el mensaje de mañana todavía no está listo. Ya tengo ahí la idea, pero todavía no está escrito. A las 2:15 de la mañana me dormí. ¿Porque tenía que predicar hoy? No. Por sentido de responsabilidad. Ustedes como ovejas tienen que recibir alimento. Yo tengo que recibir un alimento. Eso nadie lo cambia y eso nadie lo quita. Dice mi esposa, pues antes te desvelabas hasta las 6 de la mañana tirando gritos y ahora ni te quejes. No, no me quejo, es un gusto, es un gozo, es un deleite. Edson estaba ahí conmigo ahí como centinela, la verdad, de repente nomás veía que se me colgaba el cuello. Papá, te estás durmiendo. Gloria a Dios. Versículo 40. Ustedes también, iglesia, casa de oración, estén preparados, porque a la hora que no piensen, el Hijo del Hombre vendrá. Estén preparados porque no saben, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensen, a la hora que menos se imaginen, a la hora que menos siquiera estén preparados. Estoy completamente seguro que Jesucristo va a venir un día que muchos pastores apostataron de su fe. Muchos cristianos se apartaron. Muchos miembros de una iglesia dejaron de congregarse. Muchas ovejitas se brincaron el corral porque les entró un espíritu de cabrita y nadie sabe dónde andan y nadie supo, ¿verdad? Como decía el dicho, qué es lo que está pasando. Porque viene un espíritu de estupor. ¿Alguien sabe qué es un espíritu de estupor? Es como un velo. Es como un velo que se pone en tus ojos y no te deja verlas con claridad las cosas que están aconteciendo. No piensas lo que está pasando. No discernimos los tiempos. Si una de las cosas que enseñaban los discípulos era que necesitamos ser entendidos de los tiempos, ver qué es lo que está pasando a mi alrededor para poder saber qué tan importante es que yo tenga claro siempre mi sentido de responsabilidad dentro del reino de los cielos, qué parte fundamental tengo. Versículo 41, fíjese la pregunta del apóstol Pedro. Siempre el apóstol Pedro tiene las preguntas incómodas. Le dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Yo creo que el Señor Jesús estuvo tentado a decir, a ver, Pedrito, agáchate, Pedrito. Estoy hablando con discípulos, Pedro. Les estoy hablando a ustedes. La enseñanza del sentido de responsabilidad es para ustedes que son discípulos, no para los de afuera. Yo no voy a esperar que mi vecino de la esquina venga a trabajar dentro de la iglesia. Yo estoy esperando que los que son discípulos, los que son hijos de Dios, vengan a trabajar para el reino. Estoy hablándoles a ustedes. A ustedes, Pedro, ustedes son mis cercanos, ustedes son los que tienen mayor responsabilidad, los que más han recibido, ojo, mucho más se les demandará. Versículo 42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo? O sea, le volteó la pregunta a Pedro. Le dice, Pedro, ¿tú quieres saber a quién le estoy hablando? Yo te voy a preguntar, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente
al cual su señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración a todos sus hermanos más pequeños. ¿A quién crees, Pedro? ¿Quién crees que es ese mayordomo? ¿A quién crees que le estoy hablando? Por si aún no te ha quedado claro. A ti, Pedro. Tú eres el mayordomo al que estoy hablando. ¿Qué es un mayordomo, pastor? Un mayordomo es el criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda. Le está diciendo a Pedro: Pedro, tú eres el responsable. Necesitas entender el principio de mayordomía. Tú eres el criado, servir. Criado nos habla de servir, de ser siervo, de estar preparado siempre para dar, para dar, para dar. El liderazgo del mundo nos enseña que el que está al frente de un lugar, el que está al frente o a la cabeza, siempre es al que todos deben de servir, a rendirle pleitesía. Oye, ¿quién es él? No, él es el encargado, no, él es el mayordomo, no, él es el supervisor. Ay, todos, sí, ingeniero, sí, señor, lo que usted diga. Pero lo que pocos entienden, que ese mayordomo o ese encargado o ese supervisor sí merece honor, sí merece respeto, pero tiene una más grande responsabilidad. ¿Por qué? Porque él está puesto para servirnos a todos. En este instante que estaba platicando yo con mi mayordomo, con el que ya es ahora mi mayordomo, le llega un trabajador con una noticia: oiga, ingeniero, fíjese que tuvimos ahí problema con una máquina, se nos descalibró y salieron como 25 piezas fuera de medida. 25 piezas. Visitas como de 3,5 pulgadas. Inservibles. Con una milésima fuera de medida, ya estaban inservibles. Ya van para material que no sirve y pues vuelven a fundición, ¿verdad? Como acero. El operador viene y le da la cara al supervisor. Y dice: bueno, pues tráeme la boleta de rechazo, te la voy a firmar. Y pues ya. Pero quien tiene que dar la cara con los gerentes y con los dueños de la empresa no es el trabajador que está en la máquina, es el mayordomo. Gabriel sabe de qué estoy hablando. Él es el que tiene que dar la cara cuando algo no está funcionando bien. Y si no está funcionando correctamente, en ese momento le dan por teléfono: oye, ¿sabes qué? Allá se cayó una línea, o está pasando eso, está pasando aquello. Es que apenas estaba desayunando. ¿Tú crees que el jefe te va a entender que te estabas echando tu taquito de barbacoa? No, mijito, aviéntelo y lárguese para allá. Sin embargo, Jesús no es así. Jesús aplica su liderazgo para nosotros como mayordomos de otra manera, con amor. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los cristianos somos bien astutos y aplicamos ese versículo para los que están afuera, pero ese versículo es para los que estamos adentro. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie de nosotros se pierda, sino que nosotros procedamos cada día a un genuino arrepentimiento, y si no estaba viviendo en este principio de responsabilidad, pues lo lleve nuevamente a la práctica y decir: ay, Señor, te estaba fallando, pero a partir de hoy me voy a poner las pilas y voy a ser más diligente y voy a ser más responsable y le voy a dar el alimento a tiempo a mis hermanos que están dentro de la iglesia. Eso es un mayordomo. Y nuevamente le volvió a decir a Pedro, versículo 43: bienaventurado aquel siervo, aquel al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Pedro, serás un buen mayordomo si cuando tu señor venga te encuentre haciendo a lo que te llamó, lo que tenías que hacer. Verso 44: en verdad te digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Verso 45: si hablamos de responsabilidad, el sentido contrario sería irresponsabilidad. Si no se tiene sentido de responsabilidad y se vive en un desapego, en decir: pues yo no tengo carga, no tengo ganas, no tengo tiempo, no tengo ninguna intención de hacer lo que me han dicho, porque yo tengo otras prioridades, otras cosas que hacer más importantes, yo prefiero descansar, prefiero visitar o prefiero hacer otra cosa.
y prefiero manejarme con un sentido de irresponsabilidad. Verso 45. Mas si aquel siervo dice en su corazón, al cabo el Señor Jesús a cada rato dicen que ya viene y no viene, ya viene y no viene, mi Señor tarda en venir, entonces pues voy a hacer lo que me dé mi regalada gana. Comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse. Verso 46, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste ni siquiera estaba esperando, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles, con los que no les importa el reino, con los que no tienen sentido de responsabilidad, con los que no tienen carga por el reino, los que no tienen carga por el ministerio, los que no tienen carga por cada uno de los niños que van a estar llenando este lugar, recibiendo la palabra, siendo instruidos. No me importa, tengo otras prioridades, mi agenda tiene otras cosas que hacer más importantes. ¿Qué pasó con el talento que te di? Lo quiero de regreso y quiero los intereses. Señor, mira, ni creas que te robé. Tú me diste la salvación y yo la tengo bien guardada, pero la tenía guardada allí en mi casa. Para que no se me perdiera, mejor me la pasaba allí en mi casita acostado. No fuera a ser que me iba a ir después a trabajar y luego me iba a enojar con el pastor, la pastora le iba a sacar la lengua y me iba a ir, y mejor así nada más, lavadita en las manos. Mejor lo escondí y ten, aquí está. Siervo inútil. Échenle afuera, donde será el llanto y el crujir de dientes. Desde el momento en que recibimos un don, un talento, una capacidad, tenemos responsabilidad. Dígale a su vecino, tienes responsabilidad. Verso 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mucha gente se pregunta, y no solamente discípulos, también cristianos. Y vamos a generalizar con todos aquellos que recibieron a Jesús. Muchos viviendo en Cristo tienen muchos quebrantos, muchos tropiezos, muchos chipotes, moretones, raspadas en las rodillas, por todos lados, ¿verdad? Por todos lados les llueve. Y yo te he dicho muchas veces que el padecer como hijos de Dios tiene dos vertientes o dos perspectivas. ¿Padecemos porque estamos siendo probados en nuestra fe, o padecemos por nuestra rebeldía y nuestra desobediencia y porque no vivimos el principio de responsabilidad? Pero quienes padecemos, ¿verdad? Y que nos llueve nuestra milpita, siempre decimos, ay, si no me llueve, me llovizna, ya no hallo la puerta, ya no sé por qué me está pasando esto, y vuelto el sueño al cielo y digo, ay, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y el Señor Jesús se nos queda viendo y nos quiere responder. ¿En verdad quieres que te diga por qué te está pasando eso? ¿Es en serio? ¿Quieres que te diga por qué? ¿Quieres que te diga por qué viene el padecimiento? ¿Qué te encargué la semana pasada? ¿Qué te encargué hace 15 días? ¿Qué convocatoria recibiste? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? No, Señor, no tuve tiempo. Es que tenía otras cosas que hacer. Bueno, pues entonces no me preguntes. Tenemos libre albedrío, ¿verdad? Y por eso, repito, la semana pasada te enseñé a pensar bien para decidir mejor. Hay que saber qué decisiones estoy tomando.
antes de estar completamente alejados. Quienes aún nos sentimos confrontados y quienes aún nos duele fallarle a Dios y quienes aún lloramos en nuestro interior cuando sabemos y decimos, chin, le fallé al Señor, no bañes, no juegues, ¿por qué hago esto? Miserable de mí, que lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago. Aún tenemos esperanza. Pero para aquellos a quienes ya no nos duele, ya no nos preocupa, no sé, sin embargo, si nos llaman la atención, si nos exhortan, si nos invitan, si nos dejan. Digo, no quiero ser tan pesimista de decir que ya no tenemos esperanza, pero sí estamos en un nivel de riesgo mucho mayor. La Biblia dice, nada hay imposible para Dios, ¿verdad? Y aún aquel que se ha enfriado completamente y no le interesan las cosas del reino, pues aún tiene esperanza si procura que se despierte en su corazón ese principio de responsabilidad. Pero habla de un trabajo mucho mayor, habla de un trabajo mucho más pesado. Mucha gente hemos tratado de que permanezca aquí con nosotros y mucha gente hemos procurado de que vivan y caminen en el propósito de Dios, pero ellos toman sus propias decisiones, ellos viven de acuerdo a su manera y lamentablemente poco a poco se empiezan a desordenar y a desordenar y a desordenar hasta que nos damos cuenta que las cosas están súper bien mal y ya no puedes hacer nada. Ya terminan tomándose así selfies incómodas, ¿verdad? Esas que se toman así de arriba para enseñar de más y dices, una hija de Dios haciendo esas cosas. Y sin embargo, pues como pastores pues estamos atados de manos, o sea, no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque no podemos obligar a nadie a que obedezca a Dios y a su palabra. Solamente damos el consejo, pero ya es decisión de cada uno si lo llevo a la práctica o no lo llevo. Si en verdad siento que es para mí o no siento que es para mí. A lo mejor muchos de los que estamos escuchando decimos, ay, esta palabra la están diciendo para este hermano. Yo no alcanzo, yo creo que estoy haciendo lo correcto, yo creo que con lo que doy es más que suficiente. Bueno, eso habla de mi sentido de responsabilidad. Versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, ojo con este versículo, el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿De quién está hablando aquí, pastor? Está hablando de aquellos que no son discípulos, que no son creyentes, que no conocen a Jesús, que no han recibido a Jesús y que viven desordenadamente. Jesús dice, no lo digo yo, que serán disciplinados y recibirán pocos azotes. ¿Por qué? Porque no conocían la verdad y no tenían una verdad para obedecer. No conocían un principio de responsabilidad, no tenían un sentido de responsabilidad que obedecer. Porque nadie les habló, nadie les predicó. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, yo pregunto en esta mañana, y ya casi terminamos, ¿cuánto has recibido del Señor? ¿Cuánto has recibido de Dios? Si te reservas tu respuesta, aquí la Biblia dice que al que haya recibido mucho, mucho se le demandará. O a lo mejor como mecanismo de defensa podemos decir, no, es que el Señor no ha sido tan bueno conmigo. Siempre la he pasado mal, me han pasado muchas cosas, así que pues no me siento con tanta responsabilidad. Todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Más conocemos, más tendremos responsabilidad. Más recibimos, más tenemos responsabilidad. Por eso muchos
no buscamos mucho del reino. Por eso muchos no nos involucramos. Por eso muchos no nos metemos en las profundidades. Preferimos quedarnos nada más en las orillitas. Era muy triste y muy penoso ver campos de verano en otras iglesias que conocemos, particularmente en la iglesia donde salimos, y ver ahí a hermanitos que pues en su momento estuvieron con nosotros sirviendo. Íbamos juntos, ¿verdad? A los campos de verano, a los días de trabajo, sobre todo los días de trabajo, que son los días menos respondidos o menos concurridos. Regularmente, y lo he dicho siempre abiertamente, en los días de trabajo de los campos de verano, quienes permanecíamos ahí desde la mañana hasta la noche, era la familia pastoral de nuestros pastores Gabriel y Lulú y nosotros. Y la gloria es del Señor. Y muchos de los que ahí de repente iban, les gustaba ahí andar en el relajo, ¿verdad? Muchos iban pues por el ambiente, ¿verdad? Porque ese es un ambiente de ahí de chorcha, de camaradería. Y muchos ahí andaban, ¿verdad? Haciendo bola, como decimos los mexicanos. Bueno, pues esos mismos hermanos que andaban hace años, hace 15 años, 14 años, haciendo bola ahí. Ahorita todavía en el 2023, después de haber recibido mucho, habiendo conocido mucho, habiendo estado en mucho dentro de la bendición de Dios, ¿qué cree? Todavía andaban allí haciendo bola. Y decía mi esposa, oye, ¿y estos hermanos que nunca irán a crecer? Nunca irán a madurar. Nunca irán a dar fruto. Nunca se verá un crecimiento verdadero en su manera de hablar, en los principios profundos, espirituales de la palabra de Dios. Nunca se verá. ¿Y qué cree que le respondí? Pues no, porque ya les gustó ese estilo de cristianismo. Es más cómodo ser del club, como decía un pastor, ser del club de las bienvenidas y sonrisas, del que echa porras, el que toma videos para Facebook, el que sube fotos para Facebook, pero sus rodillas no están marcadas de la tierra del piso. Ayer que estaban Lulú y la pastora Lulú y Luli ayudándonos, estaban recordando, ¿verdad? Cuando regresábamos, pues ellos estaban chiquitos cuando nos ayudaban a pintar, y Luli y Johanna regresaban con todas sus piernas y los brazos todos llenos de pintura, porque literal se tiraban de panza arriba de los dibujos, y allá estaban dibujando desde chiquititas. ¿Cuántos años empezaron a pintar ustedes en campo, Luli? 10 años. Johanna, pues 7, 6. Y ya sabían lo que era el principio de responsabilidad. Y yo lo he dicho abiertamente muchas veces y se los he dicho a ellos. Mucho de lo que mi esposa y yo aprendimos y mi familia fue de ustedes también. De los hijos de nuestros pastores, viéndolos trabajar. Y aguantaban todo el día. Si para un adulto, imagínense llegar a la iglesia a las 9 de la mañana y regresarnos a las 10 de la noche, para un adulto era pesadísimo. Imagínense para niños. A lo mejor muchos pensarán, ay no, pastor, qué religioso. Ay no, que vamos a hablar, hoy dicen, ¿verdad? Vamos a hablarle de derechos humanos, vamos a acusarlos. Pero ahí está el fruto. Digo, no hay más que decir. No hay más que decir. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No tengo nada que agregar, no tengo nada que decir. Junior era el mayordomo de sus hermanos. Él era el que los coordinaba. Ya si el Junior se desordenaba y de repente ya se cansó, agarró una pelota y se ponía a patear ahí estaban todos los hermanos también ahí jugueteando. Pero fue una experiencia bonita y nos ayudó a crecer en nuestro sentido de responsabilidad. Y así que pues no tengo nada más que añadir. Yo creo que el Señor ya nos habló y nos dijo lo que tenía que decirnos. Y pues que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Que sea su palabra, que sea su Espíritu Santo hablando, de redarguyéndonos todos los días. Son nuevas sus misericordias, su favor, su amor y su gracia. Y que Él nos siga dando. Recuerden que somos un cuerpo. ¿Cierto? Somos un cuerpo en Cristo. Unos somos mano,
otros somos brazos, otros somos piernas, a lo mejor algunos dentro del cuerpo, así funciona el reino de los cielos, a lo mejor algunos del cuerpo, dentro del cuerpo de Cristo, somos manos que trabajan, que pintan, que actúan, algunos otros dentro de la iglesia son sembradores, no pueden, a lo mejor por su trabajo, por su estilo de vida, no pueden dedicar el tiempo que quisieran definitivamente, pero dicen, yo no puedo dedicar tiempo, pero yo puedo dedicar mi corazón y voy a dedicar esta ofrenda porque yo quiero ser parte de, y es exactamente lo mismo. Aquí no se trata que todos seamos pintores, que todos seamos barrenderos, que todos tengamos el don de servicio, no. Se trata de que nos complementemos con base en nuestro sentido de responsabilidad. Unos sembramos, unos apoyamos, otros damos, otros servimos, a cada uno de acuerdo a la medida de fe que hemos recibido. Entonces, guarde esta palabra en su corazón, medítela, que sea el Espíritu Santo obrando y trabajando en nuestros corazones. Y antes de dejar